Christus, alabado sea Jesucristo. Esta es Radio Vaticano en transmisión extraordinaria y en conexión con el Centro Televisivo Vaticano de la celebración del Consistorio Ordinario Público para la creación de los nuevos cardenales, que en esta ocasión serán 5, una celebración presidida por el Santo Padre Francisco en la Basílica de San Pedro. Estimados oyentes de Radio Vaticana, fieles de todas las iglesias de América Latina y de España, reciban un cordial saludo del jesuita Guillermo Ortiz y de quien les habla Mireia Bonilla, hoy aquí en los micrófonos de Radio Vaticana, en nombre de la redacción de programas en español de la Radio del Papa. La redacción que está en el piso está ya trabajando para los informativos y la web para ustedes, queridos amigos. Desde el aula de las bendiciones en la Basílica de San Pedro damos comienzo a esta transmisión extraordinaria y saludamos a todas las emisoras de radio y televisión que están retransmitiendo esta señal de Radio Vaticano y del Centro Televisivo Vaticano. Recordamos a todos los que están escuchando que también pueden seguir en directo esta radiocrónica extraordinaria a través de nuestro canal de YouTube. Encontrarán el link de acceso tanto en Facebook de Radio Vaticana, donde nos encontrarán como Radio Vaticana en español. También pueden verlo en nuestra cuenta de Twitter si lo prefieren, es @news_va_es. Allí encontrarán, como les he dicho, el link para escuchar esta crónica y visualizar las imágenes desde YouTube. Los nuevos cardenales que creará el Papa Francisco hoy serán Monseñor Jen Serbo, el arzobispo de Bamako, en Mali. También será Monseñor Juan José Omeya Omeya, el actual arzobispo de Barcelona, ya desde el año 2015. Monseñor Anders Arborelius será otro de los 5 nuevos cardenales que creará el Papa Francisco hoy. Se trata del actual obispo de Estocolmo, en Suecia. El vicario apostólico en Laos, Luis Marie Mangakneun, también será creado cardenal hoy en el Consistorio Ordinario Público que presidirá Papa Francisco. Y por último será creado cardenal Monseñor Gregorio Rosa Chávez, auxiliar del San Salvador, quien se convertirá en el primer cardenal de El Salvador. El rojo, el color rojo, es otro de los símbolos y es la disposición a derramar la sangre por la esposa de Cristo, la Iglesia. El anillo que llevan los obispos y cardenales representa este compromiso esponsal con la Iglesia. Y en este caso, el color púrpura de los cardenales, los que ya han sido nombrados y los que hoy serán creados, indica fundamentalmente esta alianza, este matrimonio, este compromiso, esta ligazón con la Iglesia, que llega al entregar la vida y ser capaces de derramar la sangre por la fe. Papa Francisco se detiene unos instantes en el altar de la confesión, donde abajo está la tumba de Pedro, para rezar en silencio unos instantes antes de que comience en el altar de la confesión sobre la tumba de Pedro este rito de creación de los cardenales. Es simbólico también esta oración al apóstol Pedro, que funda como cimiento con su tumba debajo del altar de la confesión, y a la luz del Espíritu Santo,
que es el que inspira. Todo esto está sostenido por la fe, ya como nos ha dicho Papa Francisco en la reflexión de este domingo, donde Jesús dice: no tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo, no teman. Ya está este marco, ¿no? El apóstol, el discípulo misionero, incluso el laico, es enviado no para el éxito, sino para confesar a Cristo con el testimonio de su modo de vivir, pero también con el testimonio, si es necesario, de derramar su sangre. En muchos lugares es perseguido inmediatamente, lo ha dicho Papa Francisco tantas veces durante estos años, que hay más mártires ahora que en los primeros tiempos, tantos que son asesinados, torturados, solamente por su fe en Jesucristo. Y acá estamos hablando también de hermanos nuestros separados, no necesariamente católicos, sino también de muchos otros cristianos, por solo el hecho de ser cristianos, asesinados, como Jesús, crucificado, también como Pedro, que aquí en este lugar fue crucificado cabeza abajo porque él pidió, diciendo que no era digno de morir como su Señor, cabeza arriba. Así, también Pedro dio este testimonio que se les pide, porque los cardenales van a hacer un juramento, que se les pide a todos, se nos pide a todos nosotros, pero de una manera especial a aquellos que colaboran directamente con el Papa, con el sucesor de Pedro, con el obispo de Roma. El Papa es Papa porque es el obispo de Roma, sucesor de Pedro, vicario de Cristo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gratia vobis et pax a Deo Padre nostro. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor nuestro Jesucristo esté con todos ustedes. Uno de los nuevos cardenales que serán creados va a saludar al Papa al inicio de este rito. Santo Padre, arrivando a Roma per la via Cassia, Sant'Ignazio di Loyola, San Pietro Fabro e il padre Diego de Lainez, per mettersi a disposizione del Santo Padre Paolo III, pregando in una chiesetta isolata, dove il cammino fa una impervia svolta alla storta, Ignazio ebbe un lume dall'alto. Ignacio tiene una luz de lo alto. En Roma te seré propicio. Lainez poi rammentò lo Lainez después comentó lo que dijo Ignacio, tratando de entender esa comunicación interior. No sé qué será de nosotros, quizás seremos crucificados en Roma. Il favore divino a prima vista non lo concepiva in chiave di benemerenze, ma piuttosto Ignacio no entiende este favor de Dios como un beneficio, sino como el don del martirio. La memoria de este evento nos ayuda a entender la naturaleza profunda de esta llamada del Señor
y de la benignidad de su santidad, para convertirnos en más estrechos colaboradores con Pedro y bajo Pedro, que tiene la solicitud pastoral para toda la Iglesia. A diferencia del mundo, en la Iglesia no son otros títulos que aquellos que señalan el camino de un servicio, cada vez más comprometido con el anuncio del Evangelio y el rescate del nombre del Señor de todos, sobre todo de aquellos más necesitados. El color que hoy endosamos, que no sea para nosotros vanidad, sino la memoria de nuestro Redentor que nos rescató al precio de su sangre. De ahora en más será un signo vocacional de un nuevo despojo de nuestros intereses, perdonarnos en todo y para todo, para que el amor del pueblo de Dios y la fidelidad al buen pastor Jesús y a su vicario en la tierra se consumen todas nuestras fuerzas. Fuimos convocados por su paternidad universal de lugares distantes, pero orgullosos de su fidelidad al Evangelio en circunstancias no siempre fáciles y en algunos casos hasta dramáticas. Testigos de la única Iglesia de Cristo Jesús que subsiste en comunidades probadas, sea por la falta de fe, sea por la guerra, por la pobreza, o que han compartido el dolor de la muerte violenta del propio sacerdote por la defensa del Evangelio de los pobres. La gioia di questi popoli riecheggia pure nei nostri cuori. Da parte nostra scaturisce dal profondo del cuore. De nuestra parte brota de lo profundo de nuestro corazón la oración de San Pablo. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en el cielo en Cristo. En Él nos ha elegido antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados, de frente a Él en la caridad. Verdaderamente todo es gracia y todo hemos recibido gratuitamente. Y es por esto que queremos devolver y gastar toda nuestra vida gratuitamente, hacer de ella una oblación eucarística al Padre, de cada misericordia en Cristo en el Espíritu. Este servicio a la Iglesia y a la humanidad que nos pide su santidad nos lleva a trabajar llenos de alegría y de esperanza para entregar al mundo la buena noticia de Jesús. Sí, es propiamente el tesoro del Evangelio, si bien llevado pobre y modestamente en vasijas de barro, pero al mismo tiempo llenos de la llama de un fuego que enciende hasta los confines de la tierra y no se contenta con guardarse. Caritas, nos urge la caridad de Cristo. No queremos ser una iglesia autorreferencial. Queremos ser una iglesia peregrina por los caminos del mundo, a la búsqueda de todos aquellos
e della pace, poniendo en sus corazones el bálsamo de la alegría y de la paz, enjugando las lágrimas de tantos y aliviando con la esperanza y con la reconciliación procurada por el Hijo de Dios. Santa Maria, Madre di Dio e Madre della Chiesa, ci spinga stretti stretti al cuore Santa di María, Gesù, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, a guardare nos come un aúne popolo muy affiatato estrechos e unito al vostro en el ministero corazón de petrino, Jesús, Santo Padre, unidos al ministerio vero cardine petrino della comunione como di tutta la verdadero cárdine con de lo la stesso comunión de sguardo toda di la Gesù Iglesia con rivolto alla umanità con la bisognosa misma mirada di de Jesús consolazione. dirigida Grazie, a la humanidad necesitada de consolación. Gracias, Santo Padre. Ha sido el cardenal Juan José Omelia, actual arzobispo de Barcelona. Es el saludo que expresa esta generosidad, con esta disposición, esta actitud con la que llegan estos 5 hombres que serán creados cardenales hoy para servir a la Iglesia ayudando al Santo Padre. Oremos. Domine Deus, Pater Gloriae, fons bonorum, qui licet ecclesiam tua in toto orbe diffusan, lagitate munerum ditare non desinis. Señor Dios, Padre de la gloria, fuente de todo bien, tú que con generosidad de dones no cesas de enriquecer a tu Iglesia esparcida en el mundo y miras con particular benevolencia la sede de Pedro apóstol que has querido insigne con tu providencia, concede a mí, tu siervo, expresar convenientemente el mandato confiado en la certeza que tú darás a la Iglesia universal todo aquello que le has prometido y a la cual todo está orientado. In unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amén. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti ai discepoli ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano Del erano Evangelio impauriti. según San Marcos. Mientras iban de camino para subir a Jerusalén, Jesús se adelantaba a sus discípulos. Ellos estaban asomados y los que lo seguían tenían miedo. Entonces reunió nuevamente a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Ellos se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y 3 días después resucitará. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó: Ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10, que habían oído a Santiago y a Juan, se indignaron contra ellos.
Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben a aquellos a quienes se considera gobernantes, dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así, al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. E chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. El Evangelio de Jesús, el que quiera ser grande, que se haga servidor de todos. Escuchamos la homilía de Papa Francisco que prepara para esta creación de estos 5 cardenales hoy. Gesù camminava davanti a loro. Questa è l'immagine che ci viene dal Vangelo che abbiamo ascoltato e che fa sfondo anche dall'atto che stiamo compiendo. Jesús caminaba delante de ellos. Esta es la imagen que nos ofrece el Evangelio que hemos escuchado y que hace de escenario también para el acto que estamos realizando, un consistorio para la creación de nuevos cardenales. Jesús camina con decisión hacia Jerusalén. Sabe bien lo que allí le aguarda y ha hablado ya de ello muchas veces a sus discípulos. C'è una distanza che solo lo Spirito Santo potrà colmare. Gesù lo sa. Pero entre el corazón de Jesús y el corazón de los discípulos hay una distancia que solo el Espíritu Santo podrá colmar. Jesús lo sabe. Por esto tiene paciencia con ellos, habla con sinceridad y sobre todo los precede, camina delante de ellos. I discepoli stessi sono distratti da interessi non coerenti con la direzione di Gesù, con la sua volontà, che è un tutt'uno con la volontà del A Padre. lo largo del camino los discípulos están distraídos por intereses que no son coherentes con la dirección de Jesús, con su voluntad, que es una con la voluntad del Padre. Así como hemos escuchado, los 2 hermanos Santiago y Juan piensan en lo hermoso que sería sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda del Rey de Israel. No miran la realidad, creen que ven, pero no ven. Di sapere e non sanno, di capire meglio degli altri. Creen que saben, pero no saben, que entienden mejor que los otros, pero no entienden. La realtà invece è tutt'altra. È quella che Gesù ha presente e che guida i suoi passi. La realtà è la croce. La realidad, en cambio, es completamente otra, es la que Jesús tiene presente y la que guía sus pasos. La realidad es la cruz, es el pecado del mundo que Él ha venido a tomar consigo y arrancar de la tierra de los hombres y de las mujeres. La realtà sono gli innocenti che soffrono e muoiono per le guerre e il terrorismo. La realidad son los inocentes que mueren y sufren a causa de las guerras y el terrorismo. Es la esclavitud que no cesa de pisar la dignidad, también en la época de los derechos La humanos. realtà è quella di campi profughi che a volte assomigliano più a un inferno che a un purgatorio. La realidad es la de los campos de prófugos que a veces se asemejan más a un infierno que a un purgatorio. La realidad es el descarte sistemático de todo lo que nos sirve, incluidas las personas.
È questo che Gesù vede mentre cammina verso Gerusalemme. Durante la sua vita pubblica, egli ha manifestato la tenerezza del Padre risanando tutti Esto es quelli lo che que Jesús ve mientras camina hacia Jerusalén. Durante su vida pública, Él ha manifestado la ternura del Padre sanando a todos los que estaban bajo el poder del maligno. Ahora sabe que ha llegado el momento de ir a lo más profundo, de arrancar la raíz del mal, y por esto camina decididamente hacia la cruz. Anche noi, fratelli e sorelle, siamo in cammino con Gesù su questa strada. In particolare mi rivolgo a voi. También nosotros, hermanos y hermanas, estamos en camino con Jesús en este camino. De modo particular me dirijo a ustedes, queridos nuevos cardenales. Jesús camina delante de ustedes y les pide seguirlo con decisión Sulla sua vita. en su vida. Los llama a mirar la realidad, a no dejarnos distraer por los otros intereses, por otras perspectivas. Lui non vi ha chiamati a diventare principi. Él no los ha llamado para que se conviertan en príncipes en la iglesia, para sentarse a su derecha o a su izquierda. Vi chiama a servire come lui e con lui. Los llama a servir como Él y con Él, Il Padre e i fratelli. a servir al Padre y a los hermanos. Ad affrontare con il suo stesso atteggiamento il peccato del mondo e le sue Los conseguenze. llama a afrontar con su misma actitud el pecado del mundo y sus consecuencias en la humanidad de hoy. Anche voi camminate Siguiéndolo, davanti también al ustedes popolo caminan delante del pueblo santo de Dios, teniendo fija la mirada en la cruz e alla risurrezione. y en la resurrección del Señor. E allora, per intercessione della Vergine Madre, invochiamo con fede lo Spirito Santo. Perché Y ahora, por la intercesión de la Virgen María, invocamos con fe el Espíritu Santo cuore di Cristo para que reduzca toda distancia entre nuestro corazón y el corazón de Cristo, diventi servizio a Dio e ai fratelli. y toda nuestra vida se convierta en un servicio a Dios y a los hermanos. La homilía de Papa Francisco siguiendo el Evangelio que invita donde el mismo Jesús, que camina decidido ya hacia Jerusalén donde será crucificado, les dice a los discípulos que el que quiera ser el más grande tiene que hacerse el servidor de todos, precisamente cuando los discípulos están distraídos en este mismo camino discutiendo y pidiendo estar sentados uno a la derecha, otro a la izquierda en el reino de los cielos. La reflexión, una invitación más al servicio, que es la manera concreta con la que el cristiano manifiesta el amor, que es el testimonio más común en la iglesia. Tenemos el testimonio de la sangre, del derramamiento de la sangre por la fe en Jesucristo, y tenemos el testimonio de aquellos que silenciosamente y a veces ocultamente, otras veces muy a la vista de tantos, se realiza el trabajo en la iglesia de servicio en tantas obras de la iglesia. Este servir que se manifiesta de un modo particular en el lavatorio de los pies de Jesús en la última cena a sus discípulos, y que queda marcando el camino de los discípulos de Jesús, porque Él les dice precisamente en la última cena: yo he hecho esto como maestro para que ustedes hagan lo mismo. Ustedes me llaman maestro y tienen razón, entonces hagan esto que yo hago, servir a la gente. Esto que es el... Fratres carissimi, munus gratum idenque grave sumus expleturi, quod cum ad Romanam Ecclesiam in primis pertiniat
Hermanos queridos, nos disponemos a cumplir un acto agradable y grave de nuestro sagrado ministerio. Esto tiene que ver sobre todo con la iglesia que aquí en Roma interesa a toda la comunidad eclesial. Llamaremos a ser parte del colegio cardenalicio a algunos de nuestros hermanos para que estén unidos a la sede de Pedro con un vínculo más estrecho, se conviertan en miembros del clero de Roma. Sante Romane Ecclesiae Cardinales. Ioannem, por tanto, con Archiepiscopum Bamaconensem. Ioannem Josephum Omella, Archiepiscopum Barcinonensem. Andream Alborelius, Episcopum Holmiensem. Aloysium Mariam Ling Mancanecoum, Episcopum titulo Aequenovensis y Proconsulari, Vicarium Apostolicum Pacensim, et Administratorem Apostolicum, sede vacante et ad nutum Sancte Sedis Vietnamensem. Gregorium Rosa Chávez, Episcopum titulo Mulitanium, et auxiliarem Sancti Salvatoris in America. Por tanto, con la autoridad de Dios omnipotente, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y nuestra, creamos y proclamamos solemnemente cardenales de la Santa Romana Iglesia a estos hermanos. Seguidamente el Papa ha hecho lectura de los 5 nuevos cardenales. Hermanos queridos, profesen ahora de frente al pueblo santo de Dios su fe en el Dios uno y trino y su fidelidad a la Santa Iglesia Católica y Apostólica. In Deum Patrem omnipotentem, Creatorem celi et terre, et in Jesum Christum Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ac dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus es judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amén. Es la primera confesión de fe, la del credo. Lo que nosotros repetimos en el credo. Omella, promito et juro me acacora de inceps, quandi uvixero fidelem Yo, Christo, dice el nombre el cardenal de la Santa Romana Iglesia, prometo y juro de permanecer de ahora y para siempre y hasta que tenga vida fiel a Cristo y a su Evangelio, constantemente obediente a la Santa Apostólica Iglesia Romana, a San Pedro en la persona del Sumo Pontífice Francisco y a sus sucesores canónicamente elegidos, de conservar siempre con las palabras y con las obras la comunión con la Iglesia Católica, de no manifestar a alguno cuanto me será confiado custodiar y cuya revelación podría hacer daño a la Santa Iglesia y deshonorarla. Desarrollar con gran diligencia y fidelidad
el trabajo, los trabajos a los cuales somos llamados en este servicio a la Iglesia según las normas del derecho. Me ayude Dios omnipotente. Después de la confesión de fe, que es el credo de la fe de todos nosotros, se hace esta especie de juramento. Ad laudem omnipotentis Dei et apostolice sedi ornamentum, accipite viretum rubrum. Viene la imposición de los ornamentos ahora. Per quod significatur usquam Imposición de la pro incremento Christiani birreta, que la entrega del anillo cardenalicio y la asignación del título. e diffusione sante romane ecclesiae, vos ipsos intrepidos exhibere debere. Son los símbolos del cardenal, el birrete cardenalicio rojo, el anillo y el título. Para alabanza de Dios omnipotente y decoro de la Santa Apostólica, de la Serie Apostólica, reciban este birrete rojo como signo de la dignidad del cardenalato, que significa que deben estar dispuestos a comportarse con fortaleza, incluso hasta la efusión de la sangre, para el incremento de la fe cristiana, para la paz y la tranquilidad del pueblo de Dios y para la libertad y la difusión de la Santa Romana Iglesia. Annulum de Manu Petri et noveris dilectione principis apostolorum dilectionem tuam erga ecclesiam roboradi dilectionem tuam. Amén. Recibe el anillo de la mano de Pedro y sabe que con el amor del príncipe de los apóstoles se refuerza tu amor hacia la Iglesia. Antoni Patavini in via Tusculana, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos viendo a Monseñor Jean Servo, arzobispo de Bamako, en Mali, quien destaca por el importante papel que ha jugado en cuanto a las negociaciones de paz en el país africano. Jean Servo nació en 1943 en Segou, una ciudad en la zona central de Mali, y fue ordenado sacerdote el 10 de julio de 1971 a la edad de 28 años. De Manu Petri et noveris dilectione principis apostolorum dilectionem tuam erga ecclesiam roborari. En 1975 cursó sus estudios en Lyon para regresar a Malí en 1982, siendo asignado a la parroquia de Marcala. Fue nombrado obispo auxiliar en la arquidiócesis de Bamako en 1988. Monseñor Juan José Omeya Omeya, el actual arzobispo de Barcelona desde 2015, nació en Teruel en 1946 y estudió en el Seminario de Zaragoza y en centros de formación de los Padres Blancos en Lovaina y Jerusalén. Destaca que en 2004 fue nombrado obispo de la diócesis de Calahorra y
El 6 de noviembre de 2015 se hizo público su nombramiento como arzobispo de Barcelona, sin olvidar que el 6 de noviembre de 2014 la Santa Sede hacía público su nombramiento como miembro de la Congregación para los Obispos. Tibi committimus titulum Sancte Mariae Angelorum in termis. Estamos viendo ahora a Monseñor Anders Arborelius, que será otro de los nuevos 5 cardenales. Se trata del actual obispo de Estocolmo, en Suecia. Anders estudió en Brujas y en el Instituto Theresianum de Roma y fue ordenado sacerdote en 1979. Entre 1989 y su designación como obispo, vivió en el monasterio de Norraby, en donde se convirtió en uno de los más respetados y apreciados consejeros espirituales. Ahora estamos viendo al vicario apostólico en Laos, Luis Marín Lin Manganekum. También será creado cardenal. Nació el 8 de abril de 1944 y entró en el seminario en Paksan antes de ir a estudiar en el Seminario Mayor de Canadá. Fue ordenado por el Vicariato Apostólico de Vientiane el 5 de noviembre de 1972 en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús. En 1975 fue nombrado párroco y provicario de Vientiane. Arcipe, Estamos viendo a Monseñor Gregorio Rosa Chávez, auxiliar del San Salvador, quien ya ha sido creado cardenal y es el primer cardenal de El Salvador. Tiene 74 años y estudió filosofía y teología en San Salvador. Fue nombrado el 17 de febrero de 1982 obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San Salvador y actualmente es párroco de la Iglesia San Francisco en San Salvador. Dirige un grupo juvenil, Monseñor Romero, de la misma parroquia. Está íntimamente ligado a Monseñor Óscar Romero, siendo uno de los pocos que él menciona en su diario y ha sido uno de los grandes impulsores del proceso de beatificación de Monseñor Romero. El saludo de paz que ha dado el Papa al final del rito de creación, con la imposición del birrete y del anillo cardenalicio, se amplía al saludo al colegio cardenalicio. Los cardenales presentes en Roma en este momento, en el consistorio, no es obligatorio, se hacen presentes todos aquellos que pueden viajar, que pueden participar. Recordamos que hay algunos muy ancianos, como dijo ayer Papa Francisco, recordando en la misa donde dio gracias por los 25 años de ordenación episcopal, que somos abuelos que tenemos que pasar nuestros sueños a los jóvenes que están esperando. Ha crecido entonces con 5 cardenales más este colegio cardenalicio, responsable de ayudar al Papa en su tarea de guiar a la Iglesia universal. El Papa es Papa porque es el obispo de Roma, el sucesor en la cátedra de Pedro, el vicario de Cristo, según el mismo derecho canónico. Y según el mismo derecho canónico, como han dicho las fórmulas
que han sido pronunciadas en esta creación de los cardenales. Me llamó la atención cuando dice, al recibir el anillo, recibe el anillo de la mano de Pedro y entiende que con el amor al príncipe de los apóstoles se refuerza tu amor hacia la iglesia. No se puede separar, no se puede decir soy de la iglesia católica y no amo al Papa. Es importante esto para la comunidad, para la gente de Latinoamérica, y esto lo digo por ignorancia de la experiencia en España. Yo soy argentino. En Latinoamérica, siguiendo en los viajes de Papa Francisco, la gente recibía al Papa con un amor muy grande y con una devoción que se ve en el catecismo, digamos, donde el Papa es el vicario de Cristo, el sucesor en la cátedra de Pedro. El obispo de Roma, por ser obispo de Roma, es el Papa, nos visita y me llamaba la atención cuando ellos me decían, yo preguntaba, ¿y usted por qué está acá? Y porque viene el Papa, vino hace 30 años, por ejemplo, en Bolivia. No hacían diferencia entre Juan Pablo II, que fue hace 30 años, y Francisco. Es el Papa, es el vicario de Cristo. Es así como no nos olvidemos que este rojo que indica esta disposición a dar la vida, a derramar la sangre por Cristo, tiene que ver con el amor. Es amor, se da la vida por amor. Es el amor a Cristo el que nos une en la iglesia. El mismo Jesús en este largo discurso de la última cena, que todos sean uno para que el mundo crea, es el gran desafío del colegio cardenalicio también, que nos tiene que dar ejemplo a todos de esta unidad que nos pide Cristo, de esta paz que el mundo necesita, donde como Papa Francisco ha recordado, ¿no?, como los discípulos estaban distraídos mientras Jesús no estaba distraído, y a nosotros que en este momento podríamos estar distraídos, Papa Francisco en su homilía nos recordó claramente la realidad es otra completamente distinta. Es la que tiene presente Jesús. La realidad es la cruz, es el pecado del mundo que Él ha venido a tomar consigo y a arrancar de la tierra de los hombres y de las mujeres. La realidad son los inocentes que sufren y mueren a causa de las guerras y el terrorismo. Es la esclavitud que no cesa de pisar la dignidad también en la época de los derechos humanos. La realidad es la de los campos de prófugos que a veces se asemejan más a un infierno que a un purgatorio. La realidad es el descarte sistemático de todo lo que ya no sirve, incluidas las personas. Esto es lo que Jesús ve mientras camina hacia Jerusalén. En resumidas cuentas, Jesús ve el dolor humano. Decía en la catequesis de esta mañana Papa Francisco que Dios ve el dolor más grande y el más chiquito. Hasta el más chiquito, Dios lo ve, Jesús. Y por eso, con ese amor nos asiste, sube a la cruz con decisión para salvarnos, para abrazarnos, para poder tener sujetos los brazos grandes y abiertos para abrazarnos, para curarnos con sus llagas rojas.
de sangre, para derramar su sangre por nosotros. Entonces, al final se trata del amor. El principio y el fin es el amor. El amor que nos tiene que unir a Cristo. ¿Por qué? Porque, como se ha dicho, es muy importante tantas cosas que están en estas fórmulas. De Dios recibimos todo, se ha dicho en una de estas fórmulas. De Dios recibimos todo. Y ahí crece por la gratitud el amor a Dios. De Dios recibimos hasta el derramamiento de la sangre de Cristo para el perdón de los pecados. De Dios recibimos el perdón. Pero todo, no solamente eso, todo, aunque ya eso es tanto el perdón de los pecados. Y entonces el amor está aquí, y por eso en ese anillo, que también en el caso del matrimonio de los esposos indica que el amor no tiene fin, porque ese anillo no tiene principio ni fin y significa que es para siempre, también acá en los cardenales está significando, y lo han dicho ellos, cuando han hecho esta promesa, hasta el fin, hasta que Dios me dé vida, mientras Dios me dé vida. Yo, ha dicho el nombre, cada uno de los cardenales, prometo y juro de permanecer de ahora y para siempre y hasta que tenga, y mientras tenga vida, ser fiel a Cristo y a su Evangelio, por amor, constantemente obediente a la Santa Apostólica Iglesia Romana, por amor, a San Pedro en la persona del Sumo Pontífice Francisco y de sus sucesores canónicamente elegidos, por amor, agrego yo, porque es lo que está en la esencia de este rito. Conservar siempre, con las palabras y con las obras, la comunión con la Iglesia Católica, por amor. No manifestar a alguno cuanto me sea confiado, custodiar y cuya revelación podría causar daño y deshonor a la Iglesia, por amor. Desarrollar con gran diligencia y fidelidad los trabajos a los cuales me llamen para mi servicio en la Iglesia según las normas del derecho, pero por amor. Me ayude Dios omnipotente. Pensemos esto entonces, cómo todos estos símbolos que parten de la palabra de Dios nos están hablando del servicio por amor hasta el derramamiento de la sangre, si es necesario, como en el caso que lo prometen incluso los cardenales en la Iglesia Católica. Me gustaría explicar a los oyentes que los cardenales se integran al clero de Roma y ayudan al Papa en el gobierno al servicio de la Iglesia, aunque estén diseminados por el mundo y tengan distinto origen étnico, cultural y nacional. También es un dato curioso saber que para su nombramiento, según el Código de Derecho Canónico, se eligen varones destacados por su sabiduría, doctrina, costumbres, coherencia de vida, piedad, oración y relación experiencial con Dios y prudencia, es decir, un buen actuar, un discernimiento, decisiones acertadas. En cuanto a la etimología de la palabra, es curioso saber que el origen de la palabra cardenal viene del latín cardinis, que significa bisagra, es decir, se utiliza la imagen de la puerta y sus herrajes, que sujetan y a la vez facilitan la apertura y el cierre, para representar el valor estructural de la figura del cardenal en el funcionamiento de la Iglesia. También se asocia su nombre al de las 4 virtudes cardinales: justicia, prudencia, fortaleza y templanza, de manera que el contenido de su figura va asociado al de su carisma como bisagra alrededor de la cual se sostiene el edificio de la Iglesia, en torno a su pastor, el Papa, y con este en torno a Jesucristo.
Para Latinoamérica tenemos un cardenal más, Rosa Chávez, la oración final. Omnes orationem quam Christus, tanquam exemplar omnis orationis nobis dedit. Proclamamos la oración de Cristo como modelo de toda oración. Deus, cuius universe vie misericordia semper veritas, operis Tuae done prosequere, et quod possibilitas non habit fragilitatis humanae, Tuis beneficiis misereatum, impende. Dios, cuya universal vía es siempre la misericordia y la verdad, sostiene con tu magnificencia a tus criaturas, y lo que no es posible a la humana fragilidad, concédenos misericordioso con tu gracia, para que estos siervos, edificando constantemente tu iglesia y fundados en la integridad de la fe, resplandezcan luminosos en la pureza de mente. Por Cristo nuestro Señor. Está concluyendo para todas aquellas emisoras que han tomado esta transmisión. Vamos pasando la línea después de la bendición. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Con esta bendición concluye la creación de estos nuevos 5 cardenales en el consistorio que se ha realizado el 28 de junio de 2017, cuando son las 16:52 de la tarde de Roma. Devolvemos la señal a las radios, pero no sin antes Como decía anteriormente, vamos devolviendo la señal a las radios, pero no sin antes invitarles a visitar nuestra página web es.radiovaticana.va, donde encontrarán toda la información relacionada con el Santo Padre Francisco y la Santa Sede. También les invitamos a que den like a nuestra página de Facebook, donde nos encontrarán como Radio Vaticana en español. Y también pueden visitar nuestra cuenta de Twitter, @news_va_es.
Cuando son las 16:55 de Roma, concluye este rito de creación de cardenales. Los cardenales nuevos, estos 5 nuevos cardenales, con el Papa en este momento ha besado el pie de la imagen de San Pedro, gastado de tomar gracia de la gente. Los 5 nuevos cardenales con Papa Francisco se dirigen ahora para saludar al Papa emérito Benedicto XVI. Solamente los 5 con Papa Francisco para saludar al Papa emérito, y posteriormente los 5 nuevos cardenales van al atrio del aula Paulo VI, donde podrán saludar a la gente, a los amigos y conocidos que han venido, que los han acompañado en este momento tan importante. Agradecemos a Dios, agradecemos a la Iglesia tener estos hombres valientes, para sintetizar, que están al servicio de la Iglesia, al servicio del Papa, para ayudar a que siga adelante la evangelización. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Fin de la transmisión.